en la mañana conocíamos que cerca de 24,000 estudiantes tendrían que repetir el grado el próximo semestre escolar. Hoy en la tarde, el escenario era otro. Eso va a compensar el hecho de que perdieron el año, de que no pasaron de grado. ¿Ese estudiante va a pasar de grado o no? Ese estudiante va a pasar de grado, ¿verdad? El estudiante que se matricule, ¿verdad?, en sus clases y que pueda demostrar el dominio de unas destrezas mínimas. Sí va a tener una sustitución de nota y va a poder continuar con su grupo. ¿Y qué le están dando para eso? ¿Unos más maestros de los que usted tenía? Vamos a estar contratando una mayor cantidad de maestros que van a dar clases por grado y por materia. Van a ser grupos mucho más reducidos, estamos hablando de grupos de 10 a 15 estudiantes como máximo, con la oportunidad de atender su materia por grado, a diferencia de otros veranos que habíamos tenido. Esto nos va a permitir... ¿Da un mes? ¿Da para eso, secretario? La realidad es que no podemos cubrir un año en un mes. Eso es una realidad. Pero en esos 30 días sí podemos asegurar que el mínimo de destrezas sí se dominen. Y con respeto le pregunto, ¿se colgaron ustedes en eso? Yo no te diría que el departamento se colgó. Yo creo que el departamento demostró la capacidad y la creatividad que tiene. Yo creo que hay que ver las circunstancias a las que todos los sistemas educativos en el mundo se enfrentaron y cuál fue la respuesta de cada uno de estos sistemas. ¿Que tenemos mucho que mejorar? Sí, tenemos mucho que mejorar. Bueno, ya escucharon, un mes que se va a atender, ahora en el verano se va a hacer una estrategia particular para tratar de que todos estos estudiantes, sobre todo los de cuarto año que fracasaron, puedan recibir algún tipo de adiestramiento especial y puedan pasar ese grado. ¿Será esto lo que se necesita? ¿Fracasó el Estado, fracasó el Departamento de Educación o fracasaron nuestros niños? Ese es el debate que quiero generar ahora y qué pueden hacer las universidades al recibir a todos estos estudiantes que parece ser que tienen muchas deficiencias académicas. Aquí está el presidente de Nuuk University, Michael Barnett. ¿Cómo está, presidente? Mucho gusto. Encantado de tenerlo aquí. Está con nosotros Jacqueline Álvarez Peña, que es la vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad Interamericana. Bienvenida. Está el presidente de la Universidad de Puerto Rico, don Jorge Haddock. Presidente, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a usted. Qué bueno, muy bien. Y Grichel Toledo, que nos acompaña muy a menudo, la secretaria de la Asociación de Maestros. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cuán alarmante es este número? O sea, ¿cuán alarmante es que 24,000 estudiantes de nuestras escuelas públicas fracasen? ¿Es grande? Para nosotros es muy alarmante. Para usted es alarmante. Muy alarmante. Y preocupante, me imagino. Preocupante como educador, no solamente como presidente de la Universidad de Puerto Rico, sino como educador me preocupa a cualquier nivel en la educación. Y nosotros en la Universidad de Puerto Rico pues continuamos apoyando a esa población para que continúe su desarrollo académico. Estos muchachos que lamentablemente, estos 429 que se colgaron en cuarto año, ahora el Estado, el Departamento de Educación va a hacer algún trámite, según le dio el secretario a Margarita, un trámite especial con unas clases especiales para tratar de pasar. Eso es como quiera que sea en un mes. No se adquiere el conocimiento que se pudo adquirir durante un año. Esos estudiantes van a llegar con unas deficiencias a sus universidades, ¿correcto? Correcto. 100% correcto. Y yo creo que, como decías, es la sociedad. La sociedad tenemos la responsabilidad. Todos lo tenemos. Nosotros como educadores lo tenemos, lo tienen los padres y lo tiene el gobierno. Lo tenemos todos que trabajar juntos para ayudar y apoyar a los alumnos. Nosotros hoy, de hecho, casualidad, estaba reunido con las rectoras preparando para agosto. Y estamos ya preparando para junio, de hecho, mediados de junio, clases virtuales para todo el alumno de Puerto Rico que quiera apuntarse, no tiene que ser de nuestra universidad, para las clases remediadas, para ayudarles con matemáticas, ciencias, lenguas, y preparando para los que llegarán con rezagos, no solamente académicos, pero como sabemos muy bien, emocionales. Sí. ¿Y cómo las apoyamos? Entonces, son temas de tutoría, de consejería, que esto lo tenemos que trabajar. Yo tengo una pregunta más. En el caso de esto, ¿qué notan ustedes, los que están en las universidades, en términos de rezago académico de nuestros niños? Lo vemos en la escritura de los muchachos en las redes sociales. Cada día se abrevia más, cada día se escribe menos. Cuando ustedes llegan, cuando los reciben en la universidad, ¿notan ese rezago? Sí, nosotros pensamos que nuestros estudiantes son tecnológicos y eso no es cierto. Los estudiantes son tecnológicos en las aplicaciones, en las redes sociales, pero decir que un estudiante ahora mismo es tecnológico para decir que durante este año académico pudo apropiarse de una educación virtual no es correcto. Muchos lo lograron, otros no. El rezago, perdóneme, es que
escucho que a mí lo más que me preocupa es que hace un mes dijeron que eran 37,000 y ahora son 24,000. Y yo quisiera saber qué pasó con los 10,000 que se quedaron en el camino. Si dándoles tarea para pasarlos de grado, ¿estamos ayudándolos o no? ¿O estamos agravando el problema e invisibilizando el problema? Le pregunto, Álvarez. El problema es que no sabemos cuáles son las necesidades académicas. Habría que hacer un diagnóstico para evaluar en qué áreas esos estudiantes fallaron. Porque estamos hablando de destrezas básicas, pero estamos hablando de destrezas sociales, otras competencias que el ¿Pero estudiante qué hace la universidad, presidente? Le pregunto, y voy con la secretaria ahora. ¿Qué hace la universidad cuando llega un estudiante que no domina el español, no domina bien las matemáticas y tiene que empezar a coger unas materias muy fuertes? ¿Qué hace la universidad? Bueno, nosotros tenemos, entre otras herramientas, tenemos un modelo que hemos desarrollado utilizando inteligencia artificial para predecir el éxito del estudiante y identificar áreas donde este estudiante puede recibir ayuda, ya sea tutorías o ya sea consejería. Y estamos trabajando en ese programa para el éxito estudiantil en la Universidad de Puerto Rico. Pues fíjate, primero que nada, ahí también nosotros nos gustaría, ¿verdad? Como maestra, yo soy maestra de escuela elemental y soy egresada de la Universidad de Puerto Rico y empecé estudios doctorales en la Inter. Nosotros como maestros en escuela elemental también tenemos esta dificultad, ¿verdad? Porque se habla de fracaso. Tenemos un 91% que sí aprobaron el grado, ¿verdad? Y eso hay que también sacarlo a la luz, ¿verdad? Nos estamos enfocando, y no quiere decir que estamos de acuerdo y que estamos conformes con ese 9 y pico, casi 10% que no pasa de grado. Es bien impresionante ver primer grado, porque cuando tú ves un niño en primer grado, no es el estudiante nada más. O sea, aquí hay un componente. Pero precisamente disculpe que le interrumpa, porque precisamente a eso iba. ¿Será que tiene que ver bastante en esto la pobreza? Es decir, se duplicó de 10,000 fracasados a 24,000 muchachos que se colgaron. Puede ser que durante la pandemia, la educación a distancia, no tenían computadoras. Si las tenían, no había conexión propia de internet. Si la tenían, no había supervisión de adultos. Exacto. ¿Es la pobreza lo que propicia en alguna medida Mira, esto? en muchos casos, más que la pobreza, es la intervención de ese hogar, es el compromiso de esos padres. Porque un estudiante de escuela superior, pues se depende más de ese estudiante y de ese interés que tiene y cómo la escuela logra capturar la atención de ese estudiante y hacerla atractiva más que lo que me está ofreciendo la calle. En esto es un problema multisectorial. Tenemos que ver lo que es la comunidad, tenemos que ver lo que es el hogar. Entonces, si yo tengo un niño de primer grado que no se me quiere conectar, ¿verdad? Yo como padre tengo una responsabilidad, pero tenemos un problema de pobreza y tenemos un problema de padres que están criando que no tienen destrezas, ¿verdad? Que para poder ayudar a ese estudiante. Y abuelitos que no son tecnológicos. Un analfabetismo que se viene arrastrando de generación en generación familiar. Analfabetismo funcional. Por lo mismo, aquí hace falta una puesta al día de toda la sociedad. La solución individual de los puertorriqueños, es decir, ya el sistema público no funciona, voy a poner a mi muchacho o mi muchacha en la escuela privada. Exacto. No, esa no es la solución. Fíjate, yo te diría que la solución aquí es buscar, como hemos discutido y nosotros lo hemos propuesto, de formar grupos multisectoriales donde se trabaje con una verdadera reforma educativa, donde se trabaje con los programas de preparación de maestros en las universidades. ¿Pero quién convocaría eso? Bueno, eso lo ideal sería que el mismo gobierno lo propusiera. No hay ni secretario en pero propiedad. Entonces, ¿verdad? Nos toca como país hacerlo, porque nosotros todos somos parte de esta sociedad y si queremos mejorar la educación en Puerto Rico, nos parece, y a nosotros en la Asociación de Maestros, que es un trabajo de todos, no es de señalar un solo sector. Ustedes que representan la educación universitaria y en el caso de ustedes representan a los maestros de Puerto Rico, ¿ustedes forman parte de algún grupo de diálogo permanente con el secretario de Educación para las deficiencias que tiene el departamento, ver cómo ustedes como universidades pueden colaborar o no? Bueno, nosotros en la Universidad de Puerto Rico tenemos mucha interacción a través de muchos programas, a través del sistema, desde los programas de pedagogía, las tutorías que le damos similar a la NUC y otros programas. Hay mucha interacción por mucha iniciativa. Individual, dispersa, pero sí, algo vamos a decir, sistémico de la presidencia con el Departamento de Educación en realidad no existe nada. No hay mucha colaboración individual, yo creo, y de programas o de ayudar a un grupo
pero no hay una conversación, Camilo, que yo... Los problemas sobre cómo arreglamos Puerto Rico. Ustedes perciben en la universidad llevan años, no es de la pandemia, ni tiene que ver con los terremotos, pero hay una observación que me hace Tati Fernós, la licenciada María Dolores Fernós, y es que extraño que en la zona sur, en Ponce, es donde menos fracasos hubo, y yo añado, es que las estadísticas están bien, nos sirven para medir y para diagnosticar, o son erradas, y por eso es que estamos también partiendo a ciega. Nosotros por lo menos hoy le estábamos cursando una carta al secretario específicamente solicitando que se haga un análisis exhaustivo de los grados, de las materias, de los municipios donde hubo mayor cantidad de fracasos, porque hay que identificar cuáles fueron esos factores que propiciaron en que hubiese... ¿Cuáles se sospechan? Porque ustedes son todos educadores, han estado involucrados en la pedagogía por décadas. 24,000 muchachos no tienen las destrezas básicas para pasar de grado. Las destrezas mínimas no las tienen para pasar de grado. ¿Qué pasó? ¿Era el internet? ¿Era la computadora? ¿O es que simplemente no dan el grado? ¿O que los maestros fracasaron? ¿Es todo? Esto es una situación atípica de la pandemia. Pero como dice la profesora, aquí hay muchos factores que se han hecho estudios por muchos años, identifican estos son muchos factores los que afectan. Pero como también dice la profesora, el factor que se ha identificado que más influye en el éxito de un estudiante son los padres. Y eso no podemos minimizarlo. En este caso, como usted indica, durante la pandemia sí hubo muchos retos tecnológicos. Yo me gustaría añadir una cosa, perdona, pero yo creo que es importante. Los profesores, en general, y los maestros han sido los héroes este año. Han sido los héroes. Ha sido muy difícil, muy complicado dar la enseñanza. Y yo creo que es más los restos de la sociedad que tiene que ayudarles las herramientas y tiene que ayudar a apoyar. Pero también es contra natura estar un año pegado a un monitor viendo unos cuadritos, así no se aprende mucho realmente. La educación a distancia ha sido un fracaso. Entonces, yo sé que hay padres y hay padres, hay maestros y hay maestros, ¿no? Uno no puede generalizar, pero en un sistema en un país donde el sistema, hemos tenido en lo que llevamos año y medio, 4 secretarios de educación. Una de ellas arrestada. El presidente de la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico arrestado, está preso ahora mismo, Abel Nazario. O sea, la verdad que tenemos un sistema y antes de los terremotos y del COVID estuvieron los cierres de las escuelas que no ahorraron nada y que ahora sigue siendo un problema. No puede ser Fuente Ovejuna, es que el Estado ha sido un desastre. Y los niños, no todo el mundo tiene acceso a una escuela privada, si fuesen todas iguales, claro está, porque en el barrio Matrulla o en el barrio tal no necesariamente una escuela, un colegio. Pero parece ser que esa es la alternativa. Pero entonces tendrás que cerrar los barrios y llevarte a los niños de esa comunidad. Lo que pasa es que la clase media baja hace malabares, cogen 2 trabajos, 3 trabajos para sacar al muchacho de la pública y ponerlo en cualquier colegio privado, a veces que ni es tan buena, pero eso es así, Yolanda. La clase media baja hace malabares para poner a su muchacho en colegio privado. El factor pobreza, el factor sociedad, comunidad. Porque yo como maestra, yo hago malabares por mis estudiantes. Yo soy orgullosa del trabajo que hago y de donde quiera que me paro, porque doy el 100% de mis estudiantes, para mis estudiantes, igual que mis compañeros. Pero yo los tengo 6 horas al día en la sala de clase cuando estoy presencial. El problema de los fracasos no es solo de la pandemia, lo hemos tenido durante años. Y no con esto estoy diciendo que estamos conformes. Hay que ocuparnos, ¿verdad? Y preocuparnos por esta situación. Pero ese factor de esa sociedad donde ese niño, después que está 6 horas conmigo, que yo le doy un ambiente óptimo para aprender, necesita un seguimiento en casa, un apoyo. Si ese estudiante no lo tiene porque papá y mamá no tienen las herramientas económicas para tener un solo trabajo, porque el Estado lo que le provee es un trabajo a 7.25 la hora, que nadie vive con eso, y tienen que tener 2 y 3 trabajos. Pues ese papá, por más que quiera también, no puede darle la atención a ese niño. Por eso es que hay que trabajar en este ambiente, esta multifactorial. O sea, no podemos decir que los maestros fallaron, que fueron los padres, no, fuimos, ¿verdad? Es un factor. Hay que atacar la desigualdad. Hay que trabajarlo. Tengo que cerrar. ¿Cómo cerraría usted? O sea, una reflexión final. Bueno, yo creo que esto podríamos, como dice la profesora y han dicho mis compañeros, es multisectorial. Tenemos que trabajar conjuntamente, trabajar con los padres,
trabajar con las escuelas superiores, en el caso de nosotros, trabajar en la universidad, proveer herramientas adicionales con las que menciona la profesora, tutorías, por ejemplo, que ellos tengan un horario extendido más allá del salón de clases, a través de tutorías. Nosotros tenemos, por ejemplo, estudiantes nuestros que apoyan los estudiantes de escuela superior fuera del salón de clases, profesores que están trabajando con los estudiantes. O sea, hay unos recursos que podríamos coordinar. Sí. Bueno, una coordinación de todos estos sectores para el éxito del estudiante. Los voy a meter en problemas ahora con esta pregunta, pero con un sí o un no, porque tiene que ser rapidito. ¿Ustedes creen que se le debe pasar las escuelas a los municipios para ver si se puede mejorar la operación? ¿Sí o no? No. Tenemos que mejorar la administración. No. Ahora, creo que lo que decías tú, se puede hablar, hay que actuar. Hay que hacer un plan y actuar. Mire, no se puede hablar. Más pobres, no se, hay mucha palabra. Sociedades hay que más pobres se han lanzado a alfabetizar y han logrado conquistas educativas. Y nosotros, que tenemos miles de millones de dólares, no nos ocupamos. El problema es que no hay dirección. No sabemos ni quién manda en este país con el tema de la educación. Esto de años. Yo creo que debe salir un compromiso a nivel de gobierno y de grupos para trabajar este problema.